eso, ministro en la Corte. ¿Y todos sabes quiénes son? También hay ministros muy buenos, ministros progresistas, ministros avanzados. Casi nunca ganan las votaciones, pero dan muy buenos debates. Entonces, me parece que con el legislativo estamos en esa luna de miel todavía, pero creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre su reforma. Y ya lo hemos propuesto, llevamos años diciendo. Además de lo que dijo Jaime, pues está obviamente el tema que ya no pueden soslayar de la reelección inmediata, acotada, etcétera, pero ya, ese tema ya tiene que salir. La ampliación de los periodos de sesiones. A nivel de derecho comparado estamos como Haití. Estamos en pañales. Todos los parlamentos del mundo trabajan mucho más que el nuestro. Y nosotros nos pasamos la mitad del año con esa comisión permanente que quién sabe qué sea, y quién sabe qué haga, y quién sabe para qué. Entonces necesitamos ampliación. Necesitamos fortalecer a las comisiones. Necesitamos que las comisiones se tomen en serio su trabajo. Necesitamos generar una dinámica de aprobación de dictámenes mucho más eficiente. Esta cosa de que se viola la ley orgánica porque no están los dictámenes en tiempo y hay una congeladora legislativa, nosotros tenemos que acabar con eso. Y hay iniciativas, por ejemplo, de Martí Batres, no sé si el propio Raimundo en su momento propuso algo. Es decir, eso hay que irlo trabajando y es una parte nuclear, creo, que no sé si se percibe como tal, pero a mí me parece de la mayor relevancia, ¿no? Entonces, hay que fijarse en eso. Respecto de lo que se mencionaba sobre el exceso de recursos, yo aquí sí tengo una duda. Yo creo que el Estado mexicano, lo que es obvio, ya está perfectamente medido, es que se hace de pocos recursos, es decir, es malo para recaudar. Y lo que también es obvio para cualquiera que conozca cómo funciona el Estado mexicano es que gasta mal. O sea, hay un dispendio terrible. Terrible. Pero no creo que estas dos cosas deban de servir para decir que debemos de bajar el gasto público. Yo creo que el gasto público en México debe subir. Yo creo que necesitamos más Estado y necesitamos más instituciones. Las democracias que funcionan bien, decía Porfirio el caso de España, en España hay una trabazón institucional impresionante. Hay muchísimos niveles de gobierno, hay muchísimos órganos autónomos, hay muchísimos jueces de distinta categoría, etcétera. O sea, hay un aparato institucional mucho más nutrido. En Estados Unidos también, si contamos la autoridad, desde los condados hasta el gobierno federal, pues hay una trabazón institucional enorme. En México nos causa una especie de animadversión la idea de crear más burocracia, porque pensamos en el sindicato de maestros, o pensamos en los trabajadores del IMSS que están en los escritorios rascándose la panza. Y entonces, no, con estos ya no quiero más, porque ya hay tantísimos para aquí, no hacen nada y no sirven y no dan buen servicio. Pero hay que ver si lo que no está funcionando es ese funcionariado público, que es un funcionariado público que no tiene estabilidad, que no tiene carrera, que no tiene formación. Exactamente, ponen a pura gente, cada gobernante que llega. Institucionalidad mexicana. Y son gente que ni siquiera saben. Y salen en 3 años de los municipios. En este libro Y no aprovechan todo el know-how que ya tenían las personas ahí adentro. Jaime, corrígeme, 17 y terminan 3 años. 1 año y medio trabajan en el municipio. 14. Y el otro año y medio son campañas. Adicionales a los que ya hay. Imagínense la enorme complejidad institucional que eso agregaría a el aparato del Estado mexicano. Por tanto, crecen las ciudades, los problemas, hay que ver, y los gobiernos se quedan igual de chiquitos. ¿se ejerce bien o Error. es excesivo? Yo creo que no es excesivo, yo creo que no se ejerce bien. Hay un enorme dispendio y falta rendición de cuentas. Decía, es fantástico escuchar a Porfirio, ¿no? Es un gran orador. Es tan buen orador, habla tan bien en público, que uno olvida lo que dice. Es decir, por la forma se pierde el fondo. Por ejemplo, es de una ilustración retórica tan compleja que hace decir a los demás cosas que no dicen. Por ejemplo, a mí me dice que hubo sistema parlamentario en el siglo XIX, yo no dije que no hubiera. Más yo no dije nada del siglo XIX, no lo mencioné siquiera. Yo dije que el presidencialismo había estado puesto por Carranza en la Constitución. Nada más. Pues que se había Morelos, bueno, eso yo no lo dije. Son conferencias además muy vistosas porque son conferencias autobiográficas. Yo estuve, yo hice, yo voy a hacer, yo estoy haciendo. Es fantástico, ¿no? Viene y nos platica su agenda. Es algo muy interesante.
quizá para otro foro, pero es muy interesante. Decía, en todo caso, la reflexión que sí me queda de Porfirio cada vez que lo oigo, es que Porfirio, como él mismo lo confesó, pudo haber sido un muy buen manejador de tractores. Supo manejar el tractor que había que manejar en el sistema autoritario. Hasta ahí. Yo creo que hasta ahí. Yo creo que la idea de Nanni Moretti se aplica también, en este caso. Y decía, y con esto termino, hacía la reflexión sobre la Comisión Alfonsín, esta Comisión para la Consolidación Democrática en Argentina. Y no quiero dejar de mencionar que en esa comisión, quien tuvo el papel protagónico, quien encabezó la Comisión para la Consolidación Democrática de Argentina, para que vean cómo es importante esto de la renovación de cuadros, fue Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino es, creo que unánimemente considerado el filósofo del derecho más importante de toda la historia en América Latina. Muerto prematuramente en 1993 en un viaje a Bolivia, pero una de las mentes más lúcidas desde el punto de vista teórico y académico que ha dado América Latina. El mejor de todos. No hubo uno mejor que Carlos Santiago Nino, ni lo hay hoy en día. Y la reflexión de Porfirio, al escucharla me preguntaba yo, ¿y dónde está el Carlos Santiago Nino mexicano? ¿Dónde está? ¿Está trabajando en la CENCA? ¿CENCA o el CENCA o la CENCA? ¿La CENCA? Puede ser, dice Jaime. Yo quiero decir algo que nunca he dicho en público, pero que creo profundamente. El Carlos Santiago Nino mexicano pudo haber sido Jaime Cárdenas. Pudo haber sido Jaime, si no le hubiera, y esto sí se lo he dicho en privado muchas veces, si no le hubiera ganado la pulsión por la política práctica. Porque para ser Carlos Santiago Nino hay que haber leído mucho y hay que dedicarse tiempo completo a la vida académica. Y luego dar el paso más adelante a la política práctica. Ojalá que Jaime decida algún día destinar todos sus talentos, que son muchos, a ser el Carlos Santiago Nino mexicano, que no puede ser todavía. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, yo siempre he creído que un optimista es un pesimista mal informado. Pero en el caso de la reforma electoral, de la reforma del Estado, no he perdido la esperanza. Tengo pocos argumentos para defender esa esperanza, pero creo que vale la pena defenderla. Primero, los coordinadores de los grupos parlamentarios que están en el ojo del huracán y lo han estado por un buen tiempo ya, hicieron un buen trabajo en la reforma electoral constitucional. A mi juicio es una buena reforma electoral. Y eso hay que decirlo porque se les ha criticado mucho y también hay que decir lo positivo. Por supuesto que sería triste que la reforma del Estado se quedara en una reforma electoral, como dice Jaime, coincido con él. Sería muy triste. Pero yo quiero creer que puede salir una reforma del Estado. No completa, es imposible. Es imposible porque nos quedan menos de 5 meses. 5 meses que además son 5 meses calendario, pero que si les ponemos tiempos políticos se encogen tremendamente. Se nos viene ya diciembre, que es un mes parcialmente muerto, se nos viene enero, que es un mes también, al menos en parte muerto. Hay una elección interna del PAN en diciembre, luego hay una elección interna del PRD en marzo, lo cual les quita atención, les quita energía a los legisladores porque están metidos en sus procesos internos. Entonces, esos menos de 5 meses en tiempos políticos es mucho más corto este tiempo. Los temas son muy complejos, muy profundos, difíciles, y sin embargo creo que todavía hay esa posibilidad de que salga una buena reforma en el Estado, todavía la hay.